Luis vivía bajo un peso que ningún marinero debería cargar, el terror del mar. Desde aquella noche maldita, el sonido del canto lo perseguía incluso en sus sueños. Podía estar sentado en el muelle, rodeado de tierra firme, pero su mente volvía siempre a ese momento, a esa neblina y al vacío que dejó en su alma. Nunca debí zarpar aquel día, se repetía, aunque sabía que las decisiones no importaban en un lugar donde el mar tenía su propia voluntad. Todo había comenzado en una tranquila travesía. El Viento Carmesí era un velero modesto, con una tripulación experimentada y un capitán que no creía en supersticiones. La carga era ligera, y el tiempo, despejado. Pero al acercarse al Cabo del Silencio, el cielo cambió de humor. Las estrellas desaparecieron tras una capa de nubes, y una niebla densa cubrió el mar como una mortaja. Luis intentó mantener la calma, pero algo en el aire era distinto. Un olor metálico, casi como sangre. Fue entonces cuando lo escucharon. El canto comenzó como un susurro, tan débil que Luis pensó que era el viento. Pero a medida que avanzaban, el sonido crecía, transformándose en una melodía inquietante. No era una canción alegre ni melancólica, era algo que parecía arrancado del alma misma del océano. Tenía un tono que prometía consuelo, pero bajo esa dulzura había algo roto, oscuro. «Capitán, ¿escucha eso?», preguntó Martín, el más joven de la tripulación. Tenía los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. Luis asintió, sin saber qué responder. El canto no solo llenaba el aire, parecía meterse bajo la piel, enredarse en los pensamientos. Algunos hombres comenzaron a murmurar oraciones, otros, a reír de manera nerviosa. Uno incluso se tapó los oídos y gritó: «¡Es una trampa! ¡No sigamos!». Luis trató de imponer orden. «Manténganse en sus puestos. Es solo el viento, nada más». Pero sus propias palabras sonaron huecas. La niebla se volvió más espesa, tanto que apenas podían ver unos metros delante del barco. Luis agarró su catalejo, pero la lente solo mostraba un muro blanco y sombras que se movían en la distancia. Fue entonces cuando dos marineros, Martín y Jorge, dijeron que necesitaban averiguar de dónde venía el canto. «Es una voz, capitán. Alguien necesita ayuda. Puede ser un barco naufragado», dijo Martín. Antes de que Luis pudiera detenerlos, ambos habían desaparecido entre la niebla. Los minutos pasaron como horas. Luis llamó a sus hombres, pero no hubo respuesta. La tripulación restante comenzó a entrar en pánico, y el canto, ahora más fuerte, parecía venir de todas direcciones. De repente, un grito rompió el aire, desgarrador y lleno de un terror primitivo. Todos se quedaron inmóviles, con la sangre helada. Luis corrió hacia proa, pero lo que encontró lo dejó paralizado. En la barandilla, una mancha de sangre fresca goteaba al agua, y colgado de una cuerda estaba el sombrero de Martín, empapado. La niebla pareció abrirse un poco, revelando algo que Luis nunca olvidaría. Flotando en el agua, apenas visible, había una figura femenina. Su cabello largo y oscuro flotaba como serpientes en el agua, y su rostro tenía una belleza antinatural. Pero sus ojos eran vacíos, como dos pozos oscuros que miraban directamente al alma. La criatura sonrió, y cuando lo hizo, mostró dientes afilados como cuchillas. Lentamente, levantó una mano, señalando hacia el barco. Luis retrocedió, sintiendo que su pecho se cerraba. «A los remos. Vámonos de aquí». Pero al girarse, vio que algunos de sus hombres estaban inmóviles, con los ojos fijos en la sirena. Era como si estuvieran bajo un hechizo. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos, sin decir una palabra, subió a la barandilla y se lanzó al agua. Su cuerpo desapareció bajo las olas sin un sonido. Otro lo siguió, y luego otro. Luis gritó, trató de detenerlos, pero era como si no lo escucharan. Cuando la sirena volvió a mirarlo, supo que todo había cambiado. No era solo una leyenda. El mar tenía sus propios monstruos, y esa criatura era uno de ellos. Esa noche, perdió más que una tripulación. Perdió la fe en la lógica, en el control. El canto de la sirena había marcado su vida, y desde entonces, vivía con el peso de los muertos que lo perseguían, gritando en sus sueños que nunca debió desafiar a las profundidades. El mar estaba en silencio. Un silencio antinatural, denso como la niebla que envolvía el viento carmesí. Luis permanecía inmóvil en la cubierta, con las manos temblorosas aferradas al timón.
Había perdido a 3 hombres en cuestión de minutos. Martín, Jorge y ahora Esteban se habían lanzado al agua como si algo los hubiera llamado desde las profundidades. Pero el verdadero horror no era su desaparición, era lo que el agua escondía. El capitán había visto algo bajo la superficie, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Eran luces, pequeñas y parpadeantes, como ojos que lo observaban desde abajo. Cada vez que las veía, sentía un escalofrío recorrerle la columna, como si esas criaturas estuvieran estudiándolo, esperando a que cometiera un error. «Capitán, ¿qué hacemos?». La voz de Hernán, el marinero más veterano, lo sacó de sus pensamientos. El hombre parecía desgastado, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Como el resto de la tripulación, estaba al borde del pánico. Luis tragó saliva y miró a los hombres que quedaban. Eran 6, todos aterrados. «A los remos. Tenemos que salir de esta niebla antes de que sea demasiado tarde», ordenó, aunque él mismo no estaba seguro de hacia dónde ir. La niebla había borrado todo sentido de orientación, y la brújula giraba sin control, como si el mar estuviera jugando con ellos. Mientras los hombres obedecían, un sonido extraño rompió el silencio, un chapoteo lento, rítmico, que venía de todas direcciones. Era como si algo se moviera bajo el barco, rodeándolos. Luis se inclinó sobre la barandilla, intentando ver a través de la neblina. Y entonces, lo vio. Primero fue una sombra, oscura y enorme, que se deslizaba bajo las aguas. Luego, los ojos. Docenas de ellos, brillando con una luz tenue y macabra, observaban desde el abismo. No eran ojos humanos. Eran demasiado grandes, demasiado inhumanos, y reflejaban una inteligencia fría, depredadora. «¡Dios mío!», exclamó Hernán, quien también había visto las luces. Otros hombres corrieron hacia la barandilla, pero Luis los detuvo. «Atrás. No queremos llamar su atención». Pero ya era demasiado tarde. Las aguas comenzaron a arremolinarse alrededor del barco, formando pequeños vórtices que hacían crujir la madera del casco. Desde el agua emergió una figura, la misma criatura que Luis había visto antes. La sirena. Su cuerpo era una amalgama de belleza y horror. La parte superior era humana, con una piel perlada y un rostro angelical, pero sus ojos oscuros traicionaban algo maligno. La parte inferior, cubierta de escamas negras, se movía con una gracia antinatural. Sonrió, y al hacerlo, mostró una hilera de dientes afilados como cuchillas. «Capitán». Su voz era un susurro, pero resonaba como un eco en la mente de todos. «¿Por qué huyes? El mar te ha dado la bienvenida». Luis sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, aunque apenas podía mantener su voz firme. La sirena inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su respuesta. «Compañía», dijo finalmente, con un tono que mezclaba dulzura y amenaza. «Los hombres como tú alimentan mi reino. Algunos se unen a mí, otros solo sirven para hundirse en las profundidades». Luis dio un paso atrás, mientras los hombres detrás de él comenzaban a murmurar oraciones o a sollozar. Pero la sirena no estaba sola. De las aguas comenzaron a emerger más figuras. No eran sirenas, sino los hombres que habían saltado al mar. Sus cuerpos pálidos y retorcidos parecían muertos, pero sus ojos brillaban con la misma luz que los de las criaturas. «Martín, Jorge», murmuró Hernán, al reconocerlos. Pero no eran ellos. No más. Las figuras comenzaron a trepar por los costados del barco, con movimientos torpes pero implacables. Sus manos goteaban agua negra, y de sus bocas salían gruñidos inhumanos. La tripulación intentó defenderse, pero por cada golpe que daban, una nueva criatura emergía. Luis, desesperado, corrió hacia la cabina y tomó una antorcha. «Retrocedan o prendo fuego a todo esto», gritó, levantando la llama. La sirena lo miró con curiosidad, como si estuviera evaluándolo. «Eres valiente, capitán. Pero el valor no salva a nadie en el mar». Con un movimiento de su mano, las aguas se agitaron violentamente, y el barco se inclinó. Los hombres comenzaron a caer al agua, uno tras otro, mientras los ojos en el agua brillaban con hambre. Luis sabía que no podía salvar a todos, pero juró una cosa: no dejaría que esa criatura lo reclamara fácilmente. Mientras el barco crujía y las criaturas avanzaban,
El capitán tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. El viento carmesí estaba condenado. El mar lo sacudía como un juguete, mientras las criaturas deformes escalaban los costados del barco. La niebla era ahora tan espesa que incluso las antorchas parecían incapaces de penetrarla. Luis se aferraba al timón, su última conexión con la realidad, mientras el caos reinaba a su alrededor. La sirena seguía allí, flotando junto al barco, observándolo con una sonrisa que no mostraba prisa. Era como si disfrutara de su sufrimiento. «Capitán», dijo con esa voz hipnótica, «el mar toma lo que le pertenece. Pero tú, aún tienes una elección». Luis alzó la antorcha con mano temblorosa. «Aléjate. Quemaré este barco antes de dejar que me arrastres contigo». La sirena inclinó la cabeza, intrigada. «¿Crees que el fuego puede protegerte? Esto no es tu mundo, capitán. Aquí, tus reglas no significan nada». Luis sintió que sus fuerzas flaqueaban. Sus hombres estaban perdidos. Algunos habían caído al agua, arrastrados por las criaturas, mientras que otros, como Hernán, estaban atrapados en un trance, incapaces de moverse. Era cuestión de tiempo antes de que él también sucumbiera. «¿Qué quieres de mí?», gritó, desesperado. La sirena se acercó, su rostro ahora a pocos metros del suyo. «Un pacto», dijo suavemente. «Tu vida por la de tus hombres. Quedan pocos, pero puedo permitirles regresar a tierra. Tú, en cambio, te quedarás aquí, conmigo. Serás mío, capitán». Luis sintió el peso de sus palabras como un ancla. Miró a su alrededor, Hernán, aún murmurando oraciones inútiles, Pedro, sangrando por un rasguño profundo, y los demás, derrotados, con la mirada perdida. ¿Podría realmente salvarlos? ¿Y si digo que no?, preguntó con voz ronca. La sonrisa de la sirena se desvaneció, y por un instante su rostro mostró algo peor que furia, indiferencia. «Entonces todos morirán. Pero no será rápido. El mar es generoso con su sufrimiento». Luis apretó los dientes. Su mente corría, buscando una salida, pero no había ninguna. Estaban atrapados, rodeados por el océano y por criaturas que no podían comprender. Cerró los ojos y respiró hondo. «Acepto el pacto, pero tienes que jurar que cumplirás tu palabra. Mis hombres regresarán a salvo». La sirena alzó una mano, y el agua bajo ella comenzó a brillar con una luz azul espectral. «El mar no rompe sus promesas, capitán, pero las almas son eternas. No olvides lo que estás entregando». Luis dejó caer la antorcha al suelo. Su mano temblorosa se extendió hacia la sirena, y cuando sus dedos rozaron los de ella, sintió un frío tan profundo que casi le robó el aliento. La risa de la sirena resonó en su cabeza, pero Luis no tuvo tiempo de procesarlo. De inmediato, las aguas se calmaron, y las criaturas comenzaron a retroceder. Los hombres que aún quedaban en pie recobraron la conciencia, como si despertaran de un mal sueño. «Capitán, el mar está despejando», gritó Pedro, con un destello de esperanza en su voz. Luis no respondió. Sabía que no vería el amanecer con ellos. La sirena lo miró con satisfacción. «Ahora, capitán, el mar te reclama». Antes de que nadie pudiera detenerlo, el agua se alzó en un muro oscuro que lo envolvió. Luis sintió como lo arrastraban hacia las profundidades, y el último sonido que escuchó fue el grito de Hernán llamándolo. Y así termina la historia. Pero el mar, siempre voraz, sigue guardando secretos más oscuros, más profundos. Los ecos del viento carmesí continúan resonando en la neblina, y la maldición de las profundidades nunca se desvanece. Luis, su tripulación y la sirena, todos están atrapados en la eternidad del océano, en un pacto sellado con sangre y desesperación. Sin embargo, este es solo uno de los muchos relatos que aguardan en las oscuras aguas de lo desconocido. Si este cuento ha helado tu alma, si el terror aún late en tu pecho, no te atrevas a apartar la mirada. Relatos oscuros y macabros te llevarán más allá de lo que creías posible, adentrándote en mundos donde el misterio y el horror se funden en una sola sombra. Suscríbete ahora, activa la campanita, y acompáñanos en los viajes más oscuros que jamás hayas imaginado. Los horrores del mar, los susurros de lo inexplicable, y los terrores de la oscuridad están solo a un clic de distancia. No dejes que las profundidades te atrapen sin haber escuchado lo que tienen que contar. Porque en relatos oscuros y macabros, las historias nunca terminan,
siempre continúan acechando en las sombras. ¿Te atreves a seguir explorando lo que acecha en la oscuridad? Suscríbete y prepárate para más.